Primeramente tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Para la clase de este día vamos a llevar a cabo un refuerzo académico para consolidar lo que son los aprendizajes. En este sentido, el objetivo y la intención de realizarlo será evaluar cómo estamos en cuanto a los aprendizajes adquiridos durante el año y así también nuestra capacidad de análisis de preguntas más complejas. Prácticamente esos serán los objetivos que vamos a pretender con este refuerzo académico. Y lo vamos a realizar con base a un documento oficial del Ministerio de Educación que se llama PRAE. Como lo podemos ver en esta parte de la pantalla, PRAE es la sigla de Proyecto de Refuerzo Académico para Estudiantes de Educación Media. Vamos a estar abordando el de Ciencias Naturales y específicamente el de primer año de bachillerato. Este instrumento es parecido a lo que es un ensayo de prueba tipo PAES, o así también dentro del contexto hoy en día de la pandemia, tipo prueba Avanzo, en el cual hay diferentes preguntas con figuras, con imágenes, en los cuales se encuentran opciones múltiples para poder resolverlos respectivamente. Y prácticamente eso vamos a ir realizando en el transcurso del desarrollo de este refuerzo académico. Vamos a pasar a la siguiente parte. Vemos lo que son las indicaciones generales. Esta prueba tiene el propósito de identificar avances y así también logros alcanzados, para que de esa manera veamos cuánto hemos consolidado en cuanto a aprendizaje en los primeros meses respectivamente. Así también el cambio de modalidad para ver qué impacto ha tenido. Asimismo, dentro de lo que es el estudio de este instrumento, vamos a estar viendo aspectos referentes a los resultados, cómo seleccionamos y analizamos cada una de las preguntas, y así también estrategias que debemos de tomar para con ello poder analizar de mejor forma las preguntas y superar las dificultades que suelen aparecer dentro del contexto de las pruebas de actitudes y aprendizajes. Ya que el año pasado estuve presente en un informe de resultados de prueba PAES en el área de ciencias naturales a nivel nacional y comunicaban de que una de las principales dificultades en mi área es la lectura de la pregunta, ya que las preguntas suelen contener pistas y es allí lo importante, porque a partir de las pistas podemos deducir las respuestas más consistentes y acertadas. Y básicamente eso vamos a estar aprendiendo en este refuerzo académico, ya preparándonos para el otro año, para el segundo año de bachillerato, que será más complejo, y asimismo para que vayan familiarizándose con ítems más complicados y así también mejormente estructurados. Tenemos las instrucciones en cuanto a este ensayo. Vemos claramente de que la prueba consta de 30 ítems de opción múltiple, los cuales se desglosan en 30 preguntas con su propia estructura respectivamente. Así que esa será la instrucción. Vamos a ir haciendo lectura de cada una de las preguntas, luego les planteo las opciones de respuesta y me brindan la opción que consideren correcta. Lo podemos hacer por medio del chat o así también habilitando su micrófono. Vamos a iniciar de lleno con las preguntas de opción múltiple. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Pediré a un voluntario para iniciar de que lea por favor la pregunta y las opciones de respuesta. Si me hacen el favor, un voluntario. De leer la pregunta y luego leemos las opciones de respuesta. Yo, profe. Gracias. En 1975, un científico observó que unas bacterias nadaban persistentemente hacia un mismo sentido, concentrándose en el borde de una gota con agua. Las bacterias repetían ese comportamiento, a menos que se acercase un imán de barra, como se muestra en la siguiente imagen. Según lo planteado, acercar un imán a la gota de agua demuestra que las bacterias A. Se orientan hacia el norte geográfico de la Tierra, pues allí se encuentra el sur magnético. B. Se alejan del polo norte del imán porque son más atraídos por el polo norte de la Tierra. C. Se alinean frente al campo magnético para eliminarlo y garantizar la supervivencia. D. Se mueven hacia el sur geográfico de la Tierra, ya que ese indica el sur magnético. Gracias, muy amable. Para
comenzar en cuanto a las preguntas, debemos de reconocer el tipo de estructura que tienen los ítems de pruebas de actitudes y aprendizajes. Cuando realicemos la PAE, si regresamos a la normalidad o continúa la actual situación y realizamos una prueba alternativa, como la que harán los estudiantes de educación media, específicamente el segundo año de bachillerato para el actual año, que es la prueba avanzo, la estructura básica de un ítem de ciencias naturales es como esta primera pregunta, en la cual está presente un caso, luego tenemos figuras en las cuales hay que observar y analizar, y luego encontrar la respuesta más acertada. En ese sentido, el caso nos dice de que en este año de 1975 hubo un científico el cual vio un comportamiento extraño en las bacterias, las cuales se encontraban en una gota de agua. Él realizó el experimento de acercar el imán a las bacterias a la gota de agua y observó qué pasaba en el microscopio. Y lo que se dio cuenta este científico es, como vemos en la figura 1, el comportamiento de las bacterias en presencia del polo sur del imán eran atraídas las bacterias, mientras con el polo norte eran repelidas, como vemos acá en la imagen, el comportamiento de las bacterias respectivamente. Con base al caso y así también a las figuras, ¿cuál consideran que sea la opción correcta? ¿Cuál sea más acertada dentro de los literales de respuesta? Será literal A, se orientan hacia el norte geográfico de la Tierra, pues allí se encuentra el sur magnético. Será literal B, se alejan del polo norte del imán, porque son más atraídas por el polo norte de la Tierra. Será literal C, se alinean frente al campo magnético para eliminarlo y garantizar la supervivencia. O será literal D, se mueven hacia el sur geográfico de la Tierra y este indica el sur magnético. Opciones de respuesta, por favor. Me la pueden compartir en el chat o habilitando su micrófono. A. Muy bien. Sí, igual yo A. Gracias. Todos me brindan, por favor, su opción de respuesta, los que estamos en línea y participando, para ver cómo estamos en cuanto a análisis de las preguntas, ya que ese es el objetivo. Literal A. Bueno. Opciones de respuesta, que les me hace falta, por favor me la comparten. Jefferson, su opción de respuesta, por favor. Vamos a ver en el chat, nos comparten algunas opciones de respuesta. Muy bien, Jacinto, literal A. Muy bien. Bueno, vamos a analizar cuál es la opción correcta. Y como les planteaba, la clave de la pregunta se encuentra en las figuras. Y así también si comprendemos los principios del electromagnetismo. Y cuando hablamos de los imanes, esto tiene un campo magnético. Y el campo magnético tiene polos. Polos iguales, ¿qué sucede? Pues se repelen. Polos opuestos se atraen. ¿Y qué sucede en cuanto al comportamiento de estas bacterias? Y les hago la siguiente pregunta de forma general. Si me dicen de qué polos salen las líneas magnéticas, en el caso de los imanes salen de norte a sur o de sur a norte, las líneas magnéticas. ¿De qué polos salen las líneas magnéticas? ¿Va de norte a sur o va de sur a norte? Norte-sur. Gracias. Muy bien. Y en efecto, ¿qué sucede con las bacterias? Si vemos claramente lo que es el comportamiento, vemos de que en el caso del norte de la figura 2, ¿qué pasa con las bacterias? Pues se repelen. Se ve claramente de que siguen el comportamiento del campo magnético. Mientras en el sur, ¿qué sucede? Pues son atraídas hacia el sur magnético respectivamente, que es el polo norte. ¿Qué sucede con respecto a las opciones de respuesta? De que la respuesta correcta con base
a las figuras y al caso es la opción C, ya que en el caso de las bacterias vemos claramente de que se alinean con el campo magnético, siguen lo que son las líneas del campo del norte, se repelen, se alejan del norte, mientras en el sur, que es donde entra de nuevo lo que es la línea magnética, son atraídas. Y de esa forma podemos decir de que alinearse frente al campo magnético, esto evita eliminar sus efectos y garantizar la supervivencia de estos organismos vivos. Así como cada uno de nosotros en este momento está alineado al campo magnético de la Tierra, ya que de lo contrario, si no estuviésemos alineados, no pudiéramos sobrevivir. Todos dependemos directamente del magnetismo. Sin embargo, debemos de alinearnos para que de esa manera podamos sobrevivir y subsistir dentro del planeta Tierra. Así que en el caso de la pregunta 1, la opción C es la respuesta correcta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y como les planteaba, la clave está en ver las pistas. Vamos a ver qué nos dice la siguiente pregunta. Indicación, observa el esquema y responde. Dentro del esquema tenemos unidades de medida. Tenemos metro, amperio, segundo, kelvin y kilogramo. ¿Qué nos dice la pregunta? Un automóvil se desplaza en un tramo de carretera. ¿Cuál de las unidades básicas deberías de combinar o combinarías para expresar la unidad de la velocidad? Esta es la palabra clave para que encontremos una estrategia. Tenemos la opción A, metro por segundo, la opción A, metro por segundo al cuadrado, la opción B, metro por segundo, la opción C, amperio sobre Kelvin y opción D, kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Así que con base a la pista que es la unidad de velocidad de este automóvil desplazándose, ¿cuáles combinaríamos? Debemos de combinar dos de ellas. Metros por segundo. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por las opciones de respuesta. Quienes me hace falta opción de respuesta, por favor. La pista en el caso de esta pregunta está en velocidad y en reconocer las unidades de medida de las fórmulas en particular. Metros por segundo siempre. Gracias, muy bien. Vamos a analizar cuál es la respuesta correcta. Para poder resolver la pregunta, debemos de manejar lo que son las fórmulas de la velocidad. Y para encontrar la velocidad, ¿cómo lo hacemos? A través de una fórmula simple, sencilla, velocidad V es igual a desplazamiento, ya que un automóvil recorre de un punto A a un punto B, eso es desplazamiento, entre el tiempo. Y el tiempo lo expresamos en segundos. Por ende, vamos a combinar metros de desplazamiento con segundos de tiempo. Y con eso resultará, pues, el valor de la velocidad, que como mencionaron, el literal B, metros por segundo, es la opción correcta. Muy bien hecho si marcamos esta opción, ya que analizamos bien el esquema y a partir de la unidad pudimos definir, ya que en el caso de la literal A no era opción correcta porque los metros por segundo al cuadrado son de aceleración. En el caso de la gravedad, utilizamos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Amperio sobre Kelvin es una unidad medida para el campo de electricidad y la de kilogramos por metro por segundo al cuadrado, que es otra unidad que no está relacionada a la velocidad. Así que muy bien, vamos por la siguiente pregunta. Bueno, tenemos un planteamiento diferente en la pregunta 3. Vemos claramente que la estructura de la pregunta ha variado, tiene una forma diferente y así también una composición en cuanto a su estructura muy inusual. Nos dice lo siguiente, en el caso de la pregunta 3, de las siguientes medidas, selecciona la que está expresada con una magnitud escalar. Si recuerdan, este contenido lo vimos al inicio del año. Antes de que ocurriese esta situación de la pandemia, abordamos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Cada una tenía su propia naturaleza. Las escalares se pueden medir por medio de instrumentos, mientras las vectoriales por flechas, que se llaman vectores. Tenemos la opción A de respuesta, aceleración de un vehículo,
Opción B de respuesta, velocidad a la que viaja el sonido. Opción C de respuesta, fuerza aplicada a 2 cajas de cartón. Y opción D de respuesta, la temperatura dentro de una habitación. Con base a lo expresado en la pregunta y a las magnitudes escalares, ¿cuál se manifiesta de mejor manera de las 4 opciones de respuesta? ¿Cuál será la opción correcta? La clave está dentro de la pregunta, que es el aspecto de la magnitud escalar. Si comprendemos en qué consisten las magnitudes escalares, vamos a poder encontrar una respuesta más acertada. Y como les planteaba, solo para ponerlo en contexto, en el caso de las magnitudes escalares, son aquellas que son necesarios instrumentos para poder realizar la medición física, mientras las magnitudes vectoriales indican dirección y sentido de un fenómeno físico. Como vemos en la parte inferior, esas flechas que se ven en la siguiente pregunta son magnitudes vectoriales. La D. Literal D. Muy bien, gracias por sus respuestas. Literales de respuesta, por favor. A quienes me hace falta me la comparten en el chat. O así también habilitando su micrófono. Muy bien, gracias por sus opciones de respuesta. Vamos a analizar cuál es la opción correcta. La C. ¿Sí? Muy bien, gracias. Como les planteaba, la clave de la pregunta ¿dónde se encuentra? En magnitud escalar. Cada pregunta siempre tiene una clave o una pista. Por eso les planteaba la importancia de primero hacer lectura de la pregunta y luego de las respuestas, ya que uno de los problemas e inconsistencias que hay en cuanto a las pruebas como la PAES y por ende los malos resultados es que el estudiante primero ve las respuestas y luego la pregunta. Pues no hay que dedicarle mucho tiempo a las respuestas, sino que dedicarle tiempo a la pregunta, ya que en la pregunta, si la desciframos, trae lo que son pistas. Toda pregunta tiene su pista y su orientación, y si concordamos con ello, vamos a relacionarlo con la opción de respuesta más acertada. Y en este sentido, la pista es magnitud escalar, y como les definía, son aquellas magnitudes las cuales no es necesario descubrir lo que es el sentido y dirección del fenómeno en particular, sino que únicamente utilizamos un instrumento de medida para poder realizar lo que es la respectiva medición de ese aspecto físico. Y tenemos la opción A, aceleración de un vehículo no es la opción correcta, ya que la aceleración de un vehículo se mide en metros por segundo al cuadrado, sin embargo tiene dirección y sentido, a diferencia de otros fenómenos que no implican ese aspecto en particular de los vectores. Los vectores son estas flechas, como les mencionaba, que están inferior y tienen esa característica. Luego tenemos el literal B, velocidad a la que viaja el sonido, tampoco es opción correcta, ya que el sonido se propaga en todas direcciones. ¿Y qué significa para poder comprenderlo y expresarlo? Pues por medio de una magnitud vectorial. Luego tenemos la opción C de respuesta, no es opción de respuesta correcta, ya que la fuerza aplicada a 2 cajas de cartón para poder ser comprendida, debemos de generar vectores. Vectores fuerza, F1, F2, F3, F4, etcétera, dependiendo de la cantidad de fuerzas que se apliquen dentro de esa caja. Y en ese sentido, este tipo de aplicación de fuerzas llevará esa significancia. Y por ende, la opción correcta, y si marcamos la D, estamos en lo acertado, ya que en efecto la temperatura dentro de una habitación se comporta de manera escalar. En otras palabras, la temperatura no tiene dirección y sentido, sino que la materia lo absorbe. Y asimismo, ¿cómo medimos la temperatura? Pues por medio de unidades, que pueden ser fundamentales o derivadas. En el caso de la temperatura, es la unidad fundamental y de qué deriva, pues los grados Celsius, los grados Fahrenheit, entre otras unidades de medida. Y de esa manera podemos decir de que la opción D es la opción correcta. Bueno, muy bien, para quienes marcaron esa opción, estamos en acertar. Pasamos a la siguiente pregunta.
En el caso de esta pregunta la vamos a resolver para la segunda parte del refuerzo, en la cual vamos a ver la parte aplicativa, ya que en general la gran sorpresa de la PAES del año pasado, que todos los maestros de ciencias naturales nos llevamos, ya que en el caso de mi persona estuve a cargo de un grupo que realizó la PAES, es encontrarnos de que la PAES y las pruebas que ejerce el MINED para egresar de educación media no traen consigo ejercicios. En el área de ciencias naturales no vienen ejercicios como los que estamos viendo en este momento, sino de que únicamente vienen preguntas de análisis, casos en particular. Así que por esa parte, viendo la situación actual con respecto al otro año, es posible de que no contengan ejercicios para que nos demos más el panorama de cómo serán ese tipo de pruebas. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta, la número 4, luego la vamos a desarrollar. Bueno, tenemos en el caso de la pregunta 5, una estructura totalmente diferente. Continuamos con lo que son temas de física, ya que de esa manera viene ordenada la PAES y pruebas de actitudes y aprendizajes, primero física, luego química y por último biología. Nos dice la pregunta 5, observa la imagen y responde. Si vemos en la imagen, vemos una persona que ejerce una fuerza por medio de su brazo, que esta se traduce a la mano, que es la fuerza 1, como vemos la flecha. Luego sale otra flecha a lo largo del mango del martillo, que es la F2. Luego llega a lo que es a la cabeza del martillo y se genera una fuerza 3. Y por último, en el caso de la cabeza del martillo, entra en contacto con el clavo hasta que se convierte en una fuerza 4. Y llega hasta la superficie del material en específico. Y nos hace la siguiente cuestión. ¿Qué vector representa correctamente la fuerza? Y acá el punto clave de la pregunta, que hará la acción sobre el clavo. Esta en particular. ¿Será literal la de respuesta? Vector F1 debido a que es la mano la que ejerce la fuerza para poner en movimiento el martillo que golpeará el clavo. Opción B de respuesta, vector F3 debido a que la cabeza del martillo es la que entrará en contacto con el clavo para aplicarle la fuerza. Opción C de respuesta, vector F2 debido a que es el mango del martillo el que transmite la fuerza de la mano hasta la cabeza del martillo. Y opción D, vector F4 debido a que es el clavo el que recibe la fuerza que se ha transmitido desde la mano a través del martillo. Así que, ¿cuál consideran que es la opción correcta? Literal A. Muy bien. La B. Muy bien, Literal C. gracias. Muy bien. Literal A. Bueno. ¿Quiénes faltan de brindar su literal? Literal A. Gracias. Bueno, ya estamos la mayoría. Si alguien falta aún de brindar su opción de respuesta, por favor me la brinda en el chat. Muy bien, gracias, Jacinto. Literal D. Bueno, muy bien. Vamos a analizar. La clave está en la imagen. Como nos dice la indicación de la pregunta, observar la imagen y responder. Y en específico nos dice la fuerza que hará acción sobre el clavo. Situémonos en el clavo. Tenemos el clavo, la superficie en la cual se va a clavar, valga la redundancia, y tenemos una F4, una fuerza 4, la última fuerza. ¿Qué pasa en cuanto al clavo? Como nos está pidiendo, la fuerza que hará la acción sobre el clavo, ¿cuál es? Es la antes de la F4, que es la F3, ya que en el caso de la cabeza del martillo, esta fuerza entra en contacto con el clavo y permite generar y producir la F4, que por ende permite clavar lo que es el clavo. Y en ese sentido, la respuesta correcta es la literal B, ya que el vector F3, debido a que la cabeza del martillo es la que entrará en contacto con el clavo para aplicar la fuerza, ya que si no está la cabeza del martillo, no vamos a llevar a cabo la producción de la F4. Muy bien, si respondimos la opción B, es la opción acertada. Y como claramente vemos, la estructura de estos ítems varía. Asimismo sucede en el caso de la PAES, las opciones de respuesta son complejas y por ende de prestar mucha atención. Esa es la clave de la PAES y de la prueba avanzo. Prestar atención en la pregunta, en la imagen se implica hacer un análisis y observar
pues hacerlo detenidamente. Vamos por la siguiente pregunta. Nos dice, en el Sistema Internacional de Unidades existen normas ortográficas para los símbolos de los nombres de las unidades físicas. ¿En cuál de las siguientes opciones se encuentran todos los símbolos correctamente escritos? Tenemos la opción A, KG, S y M, opción B, KIL, SEG y MT, opción C, KG, S y MT, y opción D, KGS, S y M. Así que, ¿cuál estará correctamente expresada con base a las normas ortográficas del Sistema Internacional de Unidades? Recuerden cuáles son las unidades básicas para masa, kilogramos, para tiempo, segundo, y para desplazamiento, metro, para darles la perspectiva. A. Bueno. Opciones de respuesta. La B. Gracias. Muy bien, gracias por quienes están comentando en el chat. Opciones de respuesta, quienes hace falta aún, por favor, me las comparten. La A. Gracias. La A. Muy bien. Bueno, vamos a determinar la opción de respuesta correcta. Gracias por sus comentarios. En el chat, de igual manera, por medio del micrófono. Vamos a analizar cuál es la respuesta correcta. Como planteábamos, ¿cuál es la estrategia de la pregunta? Sistema Internacional de Unidades, que lo vimos al comienzo del año. Hablábamos del CGS, así también del inglés y asimismo del Sistema Internacional de Unidades. Y acá únicamente nos pide discernir cuál de los literales tiene contenido con base en las normas ortográficas la correcta escritura de las unidades básicas del SI, del Sistema Internacional, que es masa, tiempo y desplazamiento. Como vemos, y si marcamos la literal A, es la correcta, ya que en efecto, ¿cuál es el símbolo de masa? KG. ¿Cuál es el símbolo del tiempo? S. Y el símbolo de desplazamiento, M. Y de esta manera podemos simbolizar el Sistema Internacional de Medidas con base a estos parámetros. Así que si marcamos esta opción, es la opción acertada, la literal A. Muy bien, excelente. Vamos a llegar con la última pregunta por efectos del tiempo y luego vamos a continuar, si restan clases para la próxima semana, con la segunda parte del refuerzo. De igual manera pueden continuar estudiándolo y repasándolo y llenando las otras preguntas con los literales de respuesta y me lo envían para su revisión. Vamos a pasar a la última pregunta, la pregunta 7. Nos dice esta pregunta, en el Sistema Internacional de Medidas se ha definido el mol como una unidad básica con la que se mide una sustancia o materia, con la siguiente magnitud física. Tenemos opción A, masa, opción B, volumen, opción C, densidad y opción D, cantidad. Así que con base a la pregunta y la clave está en mol, que es la unidad básica de sustancia y materia en cuanto a concentración. ¿Cuál es la magnitud física de la cual deriva esta unidad? La masa. Bueno. ¿Cuál será? La clave se encuentra en mol, en sustancia y materia. D. Muy bien. Analizar bien la pregunta. Opciones de respuesta, quienes me hace falta, por favor me la comentan o la comparten en el micrófono. La C. Gracias, muy bien. C también. Bueno, muy bien.
Sí, profe, la C. Gracias, muy bien. Bueno, vamos a analizar cuál es la opción conveniente en cuanto a la respuesta. Nos dice de que en el caso del Sistema Internacional de Medidas, se ha definido el mol como unidad para poder comprender las sustancias y la materia. Y debemos de manejar la magnitud fundamental. ¿Y cuál es en ese sentido? Como hablamos de materia y sustancia y de concentración de sustancia, nos vamos a referir a la masa. Por ende, la opción A es la correcta, ya que en el caso de los moles, es una unidad que deriva de la masa, porque nos permite comprender a través de partículas y concentración de sustancia cuánta masa hay de una solución química. Y en el caso de los moles, si se recuerdan, en el área de química estuvimos trabajando la molaridad y la molaridad. Y ese término era bastante recurrente, los moles. Moles de H2O, moles de CH4, para ponerles un ejemplo. Y de esa manera vamos a permitir comprender desde el ramo de la química lo que es la concentración de masa por medio de los moles. Así que la opción correcta es la opción A. Bueno, nos vamos a quedar hasta esta pregunta por efectos del tiempo. Pueden continuar avanzando en las demás preguntas y me pueden enviar sus opciones de respuesta. Recuerden de que son importantes lo que son estas preguntas porque nos van a familiarizar para el otro año. Así que marquemos, por favor, si pueden sacar impreso el material o así también en digital, pueden marcar las opciones correctas para que de esa manera tengan este material y les va a ser de mucha utilidad para la prueba de egreso del otro año, ya que van a realizar prueba de egreso del segundo año de bachillerato, si estamos bajo la nueva normalidad, prueba PAES de seguro, o asimismo, si continuamos en esta modalidad debido a la situación de la pandemia, con la prueba Avanzo. Así que sin más, si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerla en este momento. De lo contrario, si está todo claro, por favor me confirmen en el chat. Profe, entonces, si el otro año vamos presencial, no vamos a hacer avanzo. Si van presencial, lo más seguro es que realicen PAES. Si estamos bajo los parámetros normales, pero si aún continúa la presencia del virus, lo más probable es que lo realicen de forma virtual para evitar las concentraciones. Pero de que van a realizar pruebas de egreso de actitudes y aprendizajes, sí, es requisito que establece la ley de educación para todos los estudiantes de educación media. Profe, pero Dígame. entonces no es seguro que regresemos a las presenciales el otro año. Pues aún se está definiendo. Posiblemente para la parte práctica sí, o sea, también la parte semipresencial. Ir unos días a clase y los otros días trabajarlos de manera virtual. Aún se está decidiendo, son más decisiones internas, no les puedo adelantar porque no deriva de mí en parte lo que es esa decisión, pero sí les puedo comentar de que es posible, de que como son áreas de diplomado y llevan parte práctica, que se habilite lo que es la modalidad semipresencial, ir unos días al colegio y los demás días trabajarlos de manera virtual. Profe, Dígame. y puede que en esto que usted nos está enseñando, puede que salga en la prueba de avance de los que están haciendo, los que van a hacer en este año. Sí, algunas de estas preguntas para comentarles las retoman para PAES, solo que cambian la estructura, pero básicamente evalúan el mismo principio físico, ya que la PAES y las pruebas que realiza el Ministerio de Educación evalúa principios de física, principios de química y principios de biología. Y lo que estamos viendo en este momento y lo que ya estuvimos desarrollando son principios de unidades de medida, de las magnitudes y principios de las leyes de Newton, básicamente. Por eso les recomendaba almacenen el material porque les será de mucha utilidad. Bueno, si no hay más preguntas o dudas, vamos a quedarnos hasta este punto con la clase. Es de continuar avanzando en el material, les recomiendo, me pueden escribir y enviar las opciones que han marcado para poder revisarlas y ver si en efecto estamos en las acertadas. Sin más, que tengan un excelente día, cuídense mucho, si ya casi almuerzan, buen provecho y nos vemos hasta las próximas sesiones, siempre acá en Zoom. Feliz día, cuídense mucho.
Adiós, profe. Adiós, profe. Buen día, profe, cuídese.